¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. Si bien años antes se hablaba sobre la gig economy como era la revolución en todos los sentidos para los trabajos, para un respiro al sistema, para que mucha gente, de acuerdo a sus necesidades, a su tiempo y si así quisiese, se dedicara a este tipo de trabajos, ¿no? El delivery, choferes, la cultura de la gig economy, donde dices, eres tu propio jefe, trabajarás cuando quieras. Es una cuestión donde, vaya, si tienes tiempo libre, trabaja lo que quieras. Pero con el paso de los años estuvimos viendo que eso era realmente una mentira, porque eran las aplicaciones y los algoritmos los que eran los jefes, eran aquellos que decidían en el momento en el cual te pudieran cortar de absolutamente todos tus ingresos simplemente por el hecho de no dar ese extra que están en todos haciendo en competencia. Entonces, amigos, hay una cuestión. ¿Acaso está la economía informal al borde de la destrucción en este sentido de la gig economy? ¿Acaso en verdad está al borde de la destrucción? Porque esta economía colaborativa, tal y como se le conoce, está al borde ya de la destrucción, según Roshan Gross del Instituto Mises. Hay muchas notas además donde vemos esto, ¿no? Los bajos ingresos de la gig economy tienen impacto negativo en la salud de los trabajadores. La inestabilidad de los ingresos de los empleos no tradicional, conocido como trabajo por encargo o gig economy o economía de los conciertos, tienen un impacto negativo en la salud y el bienestar general de sus trabajadores. ¿Cuántas personas ustedes conocen que se han dedicado a manejar un automóvil, como el caso de Uber? ¿Cuántos más no conocen que fueron choferes de Didi y todas estas plataformas, pero que al final muchos de ellos terminan tirando la toalla si es que no es su automóvil? Porque obviamente tienen que estar 14 horas trabajando, incluso a veces hasta más, porque simplemente no alcanza, no les da. La gasolina a veces es más cara, pagar los servicios es bastante caro para el automóvil. Situaciones donde eso que decían, ay, es que pues nada más si tú quieres trabajarles un dinero extra, ¿no? Pero ojo con esto. Los trabajadores de la economía informal dicen que ya no pueden sobrevivir, que es gig economy. La traducción correcta, ¿cómo le pudiésemos decir? Colaborativa, de los conciertos. Vaya, traducen de muchas maneras. El término concierto se remonta un siglo atrás, cuando los músicos de jazz lo utilizaban para referirse a un espectáculo único. Pero ahora, esta economía de los conciertos o gig economy involucra a millones de personas en todo tipo de trabajos, desde conductores de Uber hasta equipos de reparto del Deliveroo. ¿Qué pasa? Bueno, este tipo de trabajo, también conocido como el trabajo independiente, alguna vez fue considerado una entrada a la economía empresarial para muchas personas que buscaban sumergirse dentro de ella. Pero esa economía actualmente se está viendo amenazada por personas que no comprenden su vitalidad para las empresas independientes. Y es que ya hay un impulso por parte de los responsables políticos y de algunos contratistas que piensan que es lo mejor para los trabajadores y los empleadores para profesionalizar la economía de la colaboración. Hay un artículo que recientemente sacó el Wall Street Journal en donde se entrevistaba a los contratistas y los formuladores de políticas, quienes explicaban cómo sería la profesionalización de la economía de la colaboración si se cumplían las demandas. Hay un artículo que describe estas políticas que lo que buscaban era implementar la eliminación de los incentivos que hacen que la economía de los trabajos por encargo sea atractiva para quienes disfrutaran de su flexibilidad y de las opciones de trabajo independiente. Sin duda, los nuevos mandatos han aumentado el costo comercial para los empleadores y sin darse cuenta excluirán a las personas a las que la economía colaborativa debería ayudar. Estudiantes universitarios no calificados con poco o ninguna experiencia laboral real, jubilados, padres, amas de casa y por supuesto empresarios en ciernes. Profesionalizar el sector de los conciertos lo atascará con un nuevo requisito innecesario
que lo va a poder destruir. Y es que el trabajador informal, entrevistado por el Wall Street Journal, decía, mira, es posible transformar una economía informal en una profesión digna para los trabajadores. ¿Pero en serio? Otro conductor de reparto con la idea correcta sobre la economía del trabajo colaborativo le decía a un periodista que la flexibilidad y que los ingresos le permitían tener tiempo y fondos para otras actividades, y esto no quiere estropearse. La economía colaborativa en su estado actual es el oasis para la gente común y corriente que está buscando un canal empresarial para poder ganar este dinero extra o complementar sus carreras de 9 a 5. El impulso para convertir esta economía en algo muy diferente desemplearía al repartidor de alimentos, al artista de tutores, músicos, programadores, preparadores físicos, contratistas de la construcción y otros trabajadores por encargo, ¿no? Que te pones en la aplicación y dices, oye, maestro a distancia por un poco tiempo, ¿no? Esto se podía. Entonces, ¿cómo funciona la gig economy? Mira, este es el trato. Si posees, por ejemplo, un scooter, una bicicleta, una herramienta mecánica, un pincel, pintura o equipo de música, o tienes un conjunto de habilidades que es valiosa para otra persona, entonces puedes contratarte para un proyecto como trabajador independiente. Suficientemente simple. Más importante aún, un trabajador autónomo puede aceptar proyectos de un empleador como contratista, ganando así independencia a través de las oportunidades de un trabajo independiente. Cada año la economía colaborativa se va a ver enormemente mejorada, puesto que la tecnología basada en las aplicaciones que reúne a la gente de todos los rincones del mundo. Estos trabajadores autónomos suelen aprovechar esas tecnologías a través de TaskRabbit, Upwork, Uber, Growhub y otras aplicaciones como mejor les parezca. ¿Por qué no? Bueno, con tecnología, los emprendedores que poseen recursos productivos pueden asumir proyectos y trabajos en el corto plazo. La propiedad de los trabajadores sobre los medios de producción mantiene los gastos generales para el empleador lo suficientemente bajos como para poder obtener ahorros de costos, pero los ingresos lo suficientemente altos como para poderle pagar a estos trabajadores. Y este es el caso, los conductores de entrega de alimentos por sus servicios independientes. Es beneficioso tanto para empleadores como también para los emprendedores. Y de hecho, los empleadores se van a beneficiar de la utilización de contratistas cuando no puedan encontrar empleados para puestos de tiempo completo. Y esto fue especialmente el caso durante el tema del bicho, cuando los repartidores alimentarios en muchas personas que no podían conducir hasta los establecimientos de comida rápida para poder comprar comida. ¿Quiénes fueron los repartidores de comida durante el tema del bicho? Bueno, fueron estudiantes universitarios, desempleados, menos empleables y jubilados. Recordemos ese hecho. Pero, ¿qué pasa con las medidas de profesionalización propuestas? Aquí es donde estas políticas de intervención propuestas, con un objetivo final de profesionalizar las economías de la gig economy, se dictan a través de una junta de planificación centralizada. Y es que las empresas de los servicios de entrega de alimentos basadas en aplicaciones van a tener que proporcionar las medidas tales como talleres de mantenimiento de bicicletas, talleres de reparación de automóviles, scooters para autónomos, kioscos de periódicos en las esquinas de las calles convertidos en refugios climáticos para repartidores de alimentos y salarios mínimos fijos. Este tipo de medidas propuestas por responsables políticos han resultado en todo lo contrario de lo que pretendían hacer la economía colaborativa, porque en lugar de reducir las barreras de entrada para las personas que querían evitar comprometerse con carreras de 9 a 5, las políticas de la profesionalización van a aumentar las barreras de entrada para la gente que lo que haría era pretender ayudar a otros y obviamente ganar un poco de dinero. Dichas medidas adicionales relacionadas con el trabajo pueden parecer apropiadas si es que los trabajadores independientes se vieran a sí mismos como empleados de tiempo completo de las cadenas de comida rápida, pero en Pew Research Center habían compartido lo siguiente en un informe del 2021 sobre el estado de la economía de esta gig economy. Mira,
los propios trabajadores de las plataformas colaborativas, su percepción sigue un patrón similar. 65% se ve a sí mismo como contratistas independientes, mientras que 28% se ven a sí mismos como si fueran empleados. La profesionalización de las economías colaborativas a través de reglas y regulaciones adicionales va a exprimir a largo plazo este estilo de vida laboral, con políticas estrictas y costosas que van a excluir a la economía colaborativa tanto de los empleados poco calificados como de estudiantes universitarios y a los posibles empresarios. El salario mínimo para el trabajo de encargo eliminaría inmediatamente a los trabajadores por encargo menos competitivos, porque aquellos que no están con este valor a precios de mercado, esto es un nombre inapropiado, porque la economía por encargo se basa en la capacidad de trabajar por cuenta propia, y quienes se ven obligados a buscar un trabajo en otros lugares. En general, este impulso para poder profesionalizar este trabajo de la gig economy significa que deberemos de esperar aumento en el tipo de permisos, de licencias y otro tipo de trámites burocráticos que estos trabajadores van a tener que hacer para conseguir este trabajo. Y además, el mandato aumentaría los costos para poder hacer negocios, dejando cada vez más fuera a los trabajadores independientes. Entonces, ¿a dónde van a ir estos autónomos? Porque supongo que la pregunta debería de ser, ¿a quién le importa? ¿A quién pagar? Más bien, ¿quién pagará por todo esto? Claro que los consumidores. Si tú quieres que pedir a través de Uber Eats, a través de alguna de estas aplicaciones, pues este aumento de costos claro que te va a recaer y vas a decir, no, mejor yo voy, ¿no? Entonces, los mandatos propuestos van a afectar negativamente la capacidad de los restaurantes de comida rápida y tradicionales para poder contratar trabajadores independientes. Lo obvio en esta situación es que los precios van a aumentar según el insumo adicional en los servicios del pedido de alimentos habilitados por aplicación, y así el pago basado en la productividad. A modo de ver las cosas, estos autónomos aceptan el trabajo por encargo cuando ellos lo quieren, significando que este trabajo por encargo no debería de basarse en un salario, sino en la cantidad de trabajo recibido y completado, ¿no? Di 8 viajes y a ver, ¿no? Me toca tanto y bueno, hay bonos a veces. Algunos de los que sugieren lo contrario no se están dando cuenta que un salario justo en una economía colaborativa es la antítesis de una economía colaborativa entendida correctamente. En otras palabras, la productividad autoiniciada de una economía informal real equivale a salarios más altos o más bajos. Y así, haces más, obtienes más. Haces menos, obtienes menos. Participar en trabajos por encargo es una elección que uno hace, entendiendo plenamente que no va a reemplazar los beneficios que uno pudiese valorar a un empleo estable. Esto no implica que los conductores de servicio de reparto tengan que ganar un mínimo. De hecho, deberían de ganar un máximo, y sin embargo, el máximo en una economía colaborativa significa que cuantos más proyectos independientes uno asume, más remuneraciones recibe. Los repartidores de alimentos en la economía de los trabajos por encargo tienen que poder emitir sus propios cheques de pago sin la intervención de políticas salariales socialistas. Deberían de tener la libertad de aceptar o de rechazar trabajos por su propia voluntad. ¿No es esa la belleza de trabajar independientemente? Y la realidad es que no todos los repartidores de las aplicaciones de comida aceptan y completan el mismo número de trabajos por día, por mes, por ciudad. Con una política salarial y por una costosa infraestructura dedicada a los repartidores de comida, todos, sin importar la productividad de cada uno de los conductores, recibiría un salario mínimo sin asumir el mismo número de trabajos. Estas nuevas medidas lo que van a hacer es que van a acabar con la relación de riesgo-recompensa en la economía informal. Así, la quintesencia de este espíritu emprendedor, ¿cuál sería un incentivo para aceptar un trabajo cuando todos van a obtener un mínimo por producir a diferentes ritmos? Porque si bien es posible que algunos no acepten ningún trabajo, aún así se les pagará el mínimo, y esto se convertiría en un problema de polizón. La dura lección de la realidad. Aquí los empresarios van a crear una economía colaborativa para poder ayudar a la gente
a las que ahora están a punto de perjudicar mediante la mala asignación de un recurso mediante la imposición de salarios mínimos, de costos adicionales de infraestructura y de gastos generales. Recuerden, en Reino Unido ya están como empleados, por así decirlo, La dura lección para quienes ignoran las leyes económicas es la realidad de los rendimientos decrecientes, de los precios de hacer negocios, de la redistribución de salarios y de el resultado de eliminar los incentivos personales para poder producir mediante la propiedad privada. Cambiar estas tarifas de entrega de alimentos basadas en aplicaciones y requerir infraestructura, lo que va a hacer es que van a aumentar los costos generales, lo que paralizaría la economía de los trabajos por encargo, tirando así al bebé en el agua del baño. Una vez más, una dura lección. Cuando los empleadores tienen que pagar un mínimo a cualquier grupo, van a tener que necesariamente excluir a otros. Y cuando los empleadores agreguen costos, estos costos de los productos y servicios se van a ver afectados proporcionalmente. Así que estamos ya ante una destrucción del último oasis donde se puede surgir este espíritu empresarial. Ahí está, amigos, esto de Rauschenberg Gross del Instituto Mises, que ya se viene en muchas partes del mundo en el sentido de empezar con esta situación, ¿no? De empezar a reformar este tipo de trabajos que en su momento era para que personas así de la tercera edad, para que mamás solteras, para que jóvenes en general sean, pues yo presto esto. Pero esto a tener que empezar a sacar una licencia especial y particular, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Ya estás ganando el mínimo. ¿Qué va a pasar con los incentivos? ¿Qué va a pasar con estas cuestiones donde, oye, pues si hago tantos viajes más, me van a dar un bono? Pero ahora que ya no exista eso, porque ahora hay un pago mínimo. Hay cuestiones en donde dices, sí, hay seguridad social, pero por el otro lado, ¿qué puede llegar a afectar en este tipo de empleos de la gig economy? Y claro, no está regulado y hay muchas situaciones también negativas, pero el regularlo también va a traer otras situaciones. La balanza, ahí está. Amigos, ¿ustedes qué opinan de esto? ¿Creen que sea necesario que se regule completamente? Vean el tema de los taxis, vean el tema de todas esas concesiones en aeropuertos y demás, ¿no? ¿Cómo en este caso con estas aplicaciones, cómo se pelean en contra de ellos? ¿Cómo se hacen esas mafias y demás? Piénsenlo. Para La Granja Humana MX se despide Pablo y recuerden esto siempre, piensen críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son, sean empáticos, amigos. Cuídense mucho, nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse y compartan, hasta luego.